Bueno, felicidades, pues ya se van a la universidad. Esta va a ser la agenda de hoy. Vamos a hablar qué necesitamos hacer de aquí al día de que empiece, que se vayan los niños ya al Orientation Day o el día de orientación. ¿Qué vamos a necesitar para este día de la mudanza y cómo podemos apoyar a nuestros hijos a la distancia? Ok, número uno, ¿qué podemos hacer hoy? Importantísimo que se unan al grupo oficial de Facebook de la universidad. En Estados Unidos, la gente usa mucho más el Facebook que otra red social y ha sido una fuente de información importantísima a lo largo de este camino. No crean que solo al principio hay papás que les encanta compartir sus experiencias, entonces eso les recomiendo muchísimo que se unan a ese grupo oficial de la universidad. Y también otro tip es, si su hijo va a un colegio en específico, por ejemplo, alguien decía que su hija va a estudiar ingeniería, que busquen el grupo en Facebook de la escuela de ingeniería. O sea, tanto el Business School, la escuela de negocios, como la ingeniería, son escuelas muy grandes, entonces generalmente hacen hasta un grupo aparte que también puede ayudarlos mucho a la hora de preguntar qué tipo de computadora va a necesitar mi hijo, ese tipo de cosas, o qué les pasó si su hijo no le está yendo bien una clase. Todos esos tips son increíbles y los papás les encanta apoyar. O sea, papás que están ahí en esos grupos, a eso se dedican. Y también comentarles a sus hijos y ustedes mismos que se unan a grupos de redes sociales en Instagram, oficial de la universidad, pues hay mucha información que ponen ahí. Vamos a ver cuáles son las fechas importantes que tenemos que que tener en mente de aquí a que empiecen las clases. A ver, ¿cuáles son esas fechas límites? Es importantísimo que estén revisando constantemente la comunicación que envía la universidad. De aquí al día de la orientación van a estar recibiendo información. ¿Qué tipo de información? Aquí, como pueden ver al lado, donde dice Upcoming Dates and Deadlines, se meten al portal de sus hijos y ahí va a venir una lista de fechas importantes, como por ejemplo, tienen que tener una cosa importantísima es la forma de vacunas, de las vacunas. Cada universidad, y eso es importante que lo sepan, tiene sus propias reglas en cuanto a qué vacunas tienen que tener los niños y cuándo se las pusieron. Generalmente hay una forma. Hemos visto universidades que no tienen forma, entonces ahí la recomendación es ir con el pediatra y que les llene la forma y la metan lo antes posible, porque si no tienen las vacunas al día, no los van a dejar comenzar. Eso es muy importante. Obviamente la parte de la solicitud de la I-20 para sacar la visa y todo el papeleo necesario. Hay dos formularios muy importantes que no son tan conocidos, pero es importantísimo que sus hijos lo firmen. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos lo van a ir viendo sus hijos, aunque ustedes les paguen la colegiatura, a ellos los van a ver como adultos responsables. Cualquier tipo de información que ustedes necesiten sobre su estudiante, su hijo o hija les tienen que dar autorización. Entonces, para mí, esta forma que se llama FAIRPA es muy importante y tiene que ver con las calificaciones. Si uno llama a la universidad
y pide calificaciones, nadie te las va a dar si es que tu hijo no ha firmado esta forma. Ustedes se pueden meter al website de la universidad, poner ese nombre, FERPA, y les va a salir la forma, y si no la encuentran, su fuente más importante de información es la misma universidad. Ustedes llaman a la oficina de admisiones, generalmente eso tiene que hacerse en la mañana, como entre 8 de la mañana y 1 de la tarde, y preguntan, mire, necesito tal forma, ¿dónde la puedo encontrar? Y ahí te van a ayudar y te van a decir, ¿por qué es importante? Para mí, uno de los focos rojos cuando que nos dice que no les están yendo bien a los niños son las calificaciones. Y muchas veces yo he sabido de personas cercanas que el niño iba quedado o ni siquiera se estaba presentando en las clases y los papás ni enterados porque no le pedían las calificaciones. Entonces, sí es importante, no estoy diciendo que tienen que tener A corrido, sino lo que estoy diciendo es que si venían teniendo un patrón de calificaciones y de repente hay un cambio abismal, eso puede ser un foco rojo de que algo está pasando. Entonces, para nosotros como padres es importantísimo tener acceso a esa información, y la única manera de que la universidad nos dé esa información es si los niños firmaron esta forma de FERPA. Y la segunda, que también es un formulario legal muy importante, se llama HIPAA y tiene que ver con los récords de todo lo que tenga que ver en salud. Si tienen algún problema de salud, eh, se sienten mal por X o Y, se los tienen que llevar al hospital. Si juegan soccer o algo así, se cayeron, un accidente. Si esta forma no está firmada por el alumno, la universidad perfectamente te puede decir, no te puedo dar información. Entonces, les recomiendo muchísimo que sus hijos firmen estas dos formas. Y la otra cosa que es muy importante es que es válida solo por un año. O sea, lo que quiere decir que cada año los niños tienen que volver a firmar la forma y volverla a mandar. No es solo firmarla, sino subirla al portal de la universidad y enviarla y asegurarse que la recibieron y que ahí la tienen. Otra cosa importante es revisar el seguro médico de la universidad. Hay universidades que si tienes un seguro médico de gastos mayores, puedes hacer una cosa que se llama waiver. Quiere decir que no tienes que pagar el seguro médico que te ofrece la universidad. Hay casos, por ejemplo, mi hija está en Cornell y Cornell se encuentra en un pueblito que se llama Ítaca, a 4 horas de Nueva York. ¿Qué pasa con con el seguro que la universidad nos dijo? Aunque tengan seguro de gastos médicos mayores, el único hospital que hay aquí es muy difícil que lo cubran los seguros internacionales. Entonces, en ese caso en específico, a nosotros nos tocó contratar el seguro médico de la universidad, y entonces si es muy complicado, es mejor tener el seguro médico de la universidad porque cualquier accidente y cualquier cosa, pues ellos saben perfectamente cómo tramitar cualquier eventualidad. Como comentaba en el principio, la forma para las vacunas es muy importante para Estados Unidos, tan importante que si no tienes las vacunas al día, sí te dan la opción que si te falta una que otra vacuna, que se la pongan. Eso también está esa opción, pero sí es importante subir esa documentación porque si no, no te van a dejar ni escoger el dorm ni entrar a la universidad casi casi. Otras cosas que pueden hacer de aquí a que empiecen es ver los niños que han tomado clases AP clases, que son clases avanzadas, o IB clases. Puede que la universidad les revalide estas clases, entonces sí vale la pena
checar cuáles son las reglas de cada universidad para ver si les pueden revalidar estos créditos. Muchas veces hay niños que dicen, no, es que yo tomé esta clase de cálculo, pero en realidad quiero tomar el cálculo de la clase. No es tanto como para que se salten clases, sino como para que les den créditos extra que les pueden servir en un futuro. También estar atentos en carreras como ingeniería, les piden un examen de matemáticas como para ver en qué nivel están. Entonces, eso también lo hacen antes de entrar a clases. Entonces, todas estas fechas, los americanos son muy organizados en todo esto, entonces todo lo tienen por fecha, hay que checar eso. Otra cosa con esto de las fechas es checar el alojamiento de los niños por YouTube. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que no tenemos no sabemos exactamente qué tan grande va a ser la recámara, qué cosas les va a caber y qué no. Y entonces, sí es importante que puedan ver en YouTube. Curiosamente, ponen el nombre del dorm y pueden darse una idea más o menos de cómo es esa recámara. Este es buen momento para empezar a contactar a los estudiantes que han sido aceptados y ver si puedes encontrar un roommate. Con la parte del roommate, no necesariamente, el roommate es tu compañero de cuarto, es la palabra que se usa en Estados Unidos, y es importante que sepan que no se estresen tanto. Hay veces, hay veces que los niños están, y es que con quién me va a tocar, y no es mi mejor amigo, y eso, y la realidad es que eso no es importante. Eh, Más bien, yo a veces diría que lo mejor es que sea, que sea alguien que no sea tu amigo, de hecho, porque es más fácil decirle a alguien que no es tu amigo, sabes que no me gusta esto que está pasando o no me gusta que dejes todo tirado, que alguien que es tu mejor amigo. Ahora, muy importante este punto, saber cuándo es el día que se necesitan inscribir en las clases. Esto sucede generalmente alrededor de julio. ¿Por qué es esto importante? Hay muchos niños que suelen irse de viaje con amigos en Europa o diferentes lugares y resulta que la fecha para inscribirse a clases es durante ese viaje. Eso es importantísimo que chequen con sus hijos cuándo es que tienen que registrarse para las clases. Hay todo un proceso porque cada universidad tiene su portal y tiene la manera en que los niños se pueden registrar y les dan como un tutorial unos días antes. Eso es importante que lo sepan, porque si están de viaje y ahí sí, un poquito como mamá helicóptero, pero sí es importante que si saben que van a estar de madrugada en otro lado, que sí estemos pendientes como papás y decirles, ¿sabes qué? Acuérdate que mañana se abre el registro de clases y tienes que registrarte en ese momento. ¿Por qué? Porque obviamente se abre el portal y son miles de niños registrándose a la misma vez, tratar de escoger clases que no les queden en horarios tan temprano y bueno, obviamente las clases como de las 9 de la mañana en adelante son las que se llenan más rápido, las de las 8 de la mañana no tanto, entonces sí es una muy buena idea que entiendan muy bien cuando vas en tu primer semestre, generalmente hay clases que ya están medio preestablecidas, entonces no es que van a tener que revisar todo el catálogo de clases para saber qué van a escoger, sino les dan a escoger como entre
una lista más pequeña de clases que son las que toman en el freshman year, que es el primer año, pero sí vale la pena que revisen, que lo lean. Otra cosa importante, si tienen un amigo o un conocido que está estudiando la misma carrera o que va a ir a la misma universidad, vale la pena hablar con esa persona y que te recomiende, oye, ¿qué has escuchado? ¿Cuáles profesores me recomiendas escoger? ¿Cuáles clases? Eso ayuda muchísimo. Y muy importante, cuando eres estudiante internacional, el día de orientación es unos días antes que el día general. Entonces, eso les ayuda mucho porque puedes entrar unos días antes. Entonces, esa es otra cosa importante de tener en mente. Ahora, vienen las fechas personales importantes. Tal vez son cosas muy obvias, pero no las tenemos en el radar. Entonces, para mí sí es importante decirles estas cosas para que ustedes las tengan en el radar. Cuando hablamos de boletos de avión, todas las universidades ya tienen el calendario del año. Entonces, ustedes van a saber que de aquí, cuándo tienen vacaciones en Thanksgiving y cuándo salen en diciembre. ¿Por qué es tan importante? Porque entre más anticipadamente compremos los boletos de avión, sobre todo los que vivimos fuera de Estados Unidos, más baratos salen, mejores tarifas salen. Obviamente la fecha esta de Thanksgiving, que es como uno de las fechas más importantes en Estados Unidos, el Día de Gracia, ahí hay universidades que les dan toda la semana. Muchos niños deciden regresar a casa en esos días y obviamente los boletos de avión suben muchísimo en esas épocas. Entonces, con más anticipación y con más tiempo que se organicen, mejor va a ser. Hay niños que tal vez tienen algún amigo americano y los invita a pasar Thanksgiving con ellos y eso está muy bien, pero sí vale la pena que vayamos pensando, ok, va a venir o no puede venir en Thanksgiving y qué va a hacer esos días, porque sí les digo, es como si fuera Navidad, entonces la universidad se queda muy sola. Lo mismo con las reservaciones de hotel. Hay un fin de semana que lo tienen todas las universidades que se llama Family Weekend. Yo diría que el Family Weekend al que yo iría, si es posible, es el primero, o sea, el del primer año. ¿Por qué? Porque ya los otros como que ellos mismos andan muy ocupados y ya no les interesa tanto que vayas a verlos en los otros años. Nos pasó con mi hija, el primer año fuimos y ya este segundo año no fuimos, no sentimos que fuera necesario, pero el primero sí, porque si de ser posible y no puede ir, como que te ayuda a ver cómo están las cosas, tocas base, generalmente es a finales de octubre, entonces para que lo tengan ahí en mente. ¿Ok? Ahora, la parte, ahorita yo aprovecharía a hacer todas las visitas médicas necesarias, ya saben, dentista, ir al internista, que si las niñas que les gusta ir al dermatólogo, o sea, todo lo que a veces hemos dejado pendiente, ahorita es un buen momento de hacer esas visitas. Igual, si toman algún medicamento, es importantísimo que lo lleven consigo, sobre todo los niños que viajan de países extranjeros hacia Estados Unidos. El tema de las medicinas es complicado. Si te sientes mal, las pastillas que usen, ya sabes, que es, pues, si me duele la panza, que si esto, el otro, ahora les voy a compartir una lista de medicinas generales que mi hija siempre viaja con ellas y creo que es algo importante porque a veces les duele la cabeza y no sé, pareciera como que no saben qué hacer y por lo menos ya saben que ahí tienen por lo menos un kit
medicinas al que le pueden echar manos, se empiezan a resfriar, ese tipo de cositas. También les recomiendo que es buen momento de depurar sus cuartos, sus recámaras. Tienen mil cosas y se van a ir por un largo tiempo, entonces es un buen momento para empezar a depurar cosas en casa y dejar su recámara en orden. Cosas que pueden enseñarles, yo creo que número uno, que aprendan a lavar, sobre todo los niños, todo este tema de poner las cosas en la secadora, qué se pone en la secadora y qué no, ponerlo en el ciclo bajo, porque sí no tienen mucha idea de cómo se lava o juntan colores, todo eso es importante. Y bueno, tal vez que aprendan algo básico de cocina, aunque en este primer año no es tan importante porque la mayoría de las universidades nos pide a los padres que les contratemos el meal plan, que es el plan de alimentación y básicamente es obligatorio. Entonces, pues, ¿por qué? Porque saben que es el primer año, van a estar entrando a un mundo completamente nuevo, donde tienen que manejar muchas cosas desde su tiempo, acomodar, limpiar su cuarto, eh, todas esas cosas y es difícil, digamos, que se preocupen de otras cosas más que de llegar a clases. Les recomiendo mucho esta aplicación, el Life 360. Es una aplicación similar al Find My iPhone, donde tú puedes ver dónde está tu hijo en cualquier momento. Yo tengo la versión más básica, que es gratis, y sí te da cierta tranquilidad. No lo hagan como para estar vigilando al niño en todo momento, pero sí te da cierta tranquilidad para ti saber, ah, mira, ya está en el dorm o tal y tal cosa. Si lleva varios días y no te contesta, pues sí, sí es bueno, como que te da un poquito de tranquilidad saber que bueno, que ahí está. Ahora les voy a enseñar el kit de medicinas que yo he usado y una cosa muy importante que es la lista de compras esenciales para el dormitorio. Y como les decía al principio, cualquier duda que tengan, pueden marcar a la universidad. A veces pensamos como que no, pero están para apoyarnos y la gente generalmente son muy buenas y si la persona que llamaste, yo llamaría primero a admisiones y ahí te pueden dirigir, mira, marca aquí o marca allá. Este es el kit de las medicinas. Si quieren, le pueden tomar un screenshot. También les vamos a compartir la presentación al final, grabada. Bueno, entonces son como cositas básicas y si pueden ver, le pongo el nombre con la dosis y para qué sirve, porque muchos ni idea tienen de para qué sirve. Pero bueno, ahí está. Esto para mí es importantísimo. Todo lo que entra al dorm o al dormitorio tiene que salir en un año. Muchas veces no sabemos esto. Cada año, o sea, se van en agosto, diciembre, vacaciones, regresan en enero y en mayo generalmente ya salen, ya cumplen su primer año y se van a vacaciones. ¿Qué pasa? Que todo lo que metiste adentro del dorm tiene que salir o lo tienen que guardar en una bodega. Muchas universidades están muy bien organizadas y entonces tienen un servicio que de hecho muchos son como emprendimientos de los mismos estudiantes donde te dan cajas, guarda las cosas en las cajas, pero como podrán entender, tal vez una lámpara está dificilísimo meterlo en una caja o el típico
espejo. Aquí les puse foto de las cosas, más o menos. Este, no caben en una caja, entonces te la cobran como si fuera una caja completa. Entonces, bueno, entre menos cosas tengan, mejor. Es lo básico. Importantísimo, aquí les quiero decir, el mattress topper es importantísimo. ¿Por qué? Porque sí, los colchones de la universidad son un poco muy básicos, o sea, son como un plástico y entonces si les duele mucho la espalda, vale muchísimo la pena comprar ese mattress topper. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, las otras son cositas, como verán, esenciales. Otra cosa que les quería como mostrar aquí es esta parte de ahora pueden lavar con unas como hojas, esas las compran en Amazon y son, en vez de andar cargando el bote ese enorme, con estas hojas lavan perfecto, están buenísimas, buenas para el medio ambiente, se las recomiendo muchísimo. Y esta lista, bueno, les vamos a compartir la presentación y si quieren la lista también con muchísimo gusto. Y Amazon y Target van a ser sus mejores amigos. La realidad es que tienen los mejores precios. ¿Cómo hacemos los que vivimos fuera para pedir todas estas cosas y que nos lleguen a la universidad? Muy importante. Pronto les van a dar a sus hijos la dirección de su dormitorio y ahí generalmente llega a un lugar donde ellos van y les mandan un correo electrónico y les dicen ya te llegó el paquete y entonces van y recogen las cosas. Obviamente no es buena idea mandar esto para el día de la mudanza. ¿Por qué? Porque imagínense que todo el mundo está mandando cosas, es un caos. Lo que yo les recomiendo es en el hotel o el Airbnb que se vayan a quedar, pedir las cosas cercano a la fecha que ustedes van a viajar y entonces pues ya, llegando ahí, llamar al hotel y avisar, mire, me estoy mudando, mi hijo se está mudando a la universidad, van a llegar estos paquetes, por favor, ténganlos ahí y es como darle aviso al hotel de que esto va a pasar. Y bueno, ya se llega el moving day, el día de la mudanza. Esta es mi hija, o sea, imagínense la cantidad de cosas, cajas, maletas, y bueno, eso así nos fuimos al dorm. Muy tips para ese día de la mudanza. Llegar por lo menos 2 días antes, que faltó algo, que se atrasó el avión. La universidad te va a dar una fecha y hora de entrada al dorm. Entonces, imagínate que se perdió, que perdiste el vuelo o algo. No, mínimo 2 días antes que llegues como para aterrizar, depende del lugar. A veces es complicado llegar a las universidades, entonces depende del lugar donde estés, pues llegar 2 días antes, haber hecho esas compras, tenerlas en el hotel. Yo lo que hice fue abrir las cajas y metí cosas, entonces llevamos menos cajas. Ese día también, el del move-in, aunque te entregan el dormitorio limpio, siempre hay muchísimo polvo porque empiezas a abrir las cajas y tiran mucho polvo. Entonces, una gran recomendación es llévense un trapo de limpiar, literal, unas botellas de agua, bolsas de basura, me sirvió muchísimo las tijeras, una cinta métrica. ¿Por qué cinta métrica? Porque a veces quieres meter una zapatera o vas a comprar un mueble pequeño y resulta que no tienes idea que o meter toppers debajo de la cama que se convierte en storage, depende de cómo tengan las camas,
y sí vas a necesitar saber cuánto miden las cosas para irte al Target. Siempre van a haber cosas de último momento, llevar un desarmador y tener mucha paciencia. Sí, váyanse con jeans y ropa muy cómoda y bueno, ese día vas a conocer al compañero del dormitorio y tal vez a sus papás. Eso le da a uno como padre mucha tranquilidad. Y como les decía, ese va a ser un día largo, entonces sí les recomiendo llevarse unos snacks y un agua. Este fue el día que mi hija se mudó, entonces ya me pueden ver la cara ahí, ya estábamos agotadas y estábamos acomodando todo, armando cosas. Bueno, ahora, el día después de la mudanza, mucha gente pregunta, ¿cuánto tiempo quedarse ya que la dejé en el campus? Pues hay gente que puede quedarse mucho tiempo, hay gente que tenemos, pues el tiempo no podemos irnos porque tenemos otros hijos o tenemos que ir a trabajar o diferentes cosas. Entonces, por lo menos yo diría 2 días antes, 3 después, porque ya una vez que ellos entran en el programa de orientación, ya no tienen tiempo. Entonces, por lo menos ayudarlos con el tema de contratarles la línea del celular, abrir la cuenta de banco. Cada universidad te va a decir, mira, la que mejor funciona aquí en este estado, en esta zona, es esta. Y bueno, tener eso en mente, vale la pena caminar alrededor de la universidad y con tu hijo, aunque suene tonto, identificar, aquí está la enfermería, este es el dining hall, o sea, aquí puedes comer, aquí está el gimnasio, todas esas cosas, darse una vuelta, entender qué opciones hay de supermercado o de tiendas estas de conveniencia donde se pueden comprar algo, porque aunque tengan el meal plan más completo, siempre va a haber un día que mamá no me dio tiempo de desayunar o no me dio tiempo de cenar y ya todo está cerrado, entonces sí vale la pena saber cuál es el supermercado más cercano o esta tiendita donde pueden comprar. Yo lo que hice en ese entonces, y se los recomendaría, me funcionó muy bien, fue como dejarle un poco de todo, tés, snacks, agua, por supuesto, para que ya por lo menos, y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, o sea, pasta de dientes, shampoo, o sea, nuevo, porque créanme que una vez que empiezan, no les da mucho tiempo de hacer nada, y más si están en una universidad que tal vez está un poco alejada, es complicado para ellos moverse. Claro, también recordar que está Amazon y es maravilloso y les pueden ustedes hasta pedir cosas desde su casa y que les llegue a la universidad. Otra cosa muy importante es conocer el sistema de transporte que hay en la universidad. Hay lugares que se manejan con tren, otros con buses y generalmente a los estudiantes les dan unas tarjetas, es como un pase donde ellos pueden usar el transporte público gratis durante el primer año. Y bueno, al final sí, siempre importantísimo que tengan muy bien escrita la dirección postal a donde le pueden mandar cosas a los niños, eso es súper importante. Bueno, ahora pasamos a la parte de cómo apoyar a nuestros hijos a la distancia. Creo que es muy buena práctica porque ustedes van a decir, pero bueno, ahora con la tecnología es muy fácil, el WhatsApp, estar en contacto y todo eso. A veces al principio como decir, ok, si no pudiste escribirme en toda la semana, tenemos un día a la semana que sabemos, puede ser el domingo en la mañana, ya ustedes verán qué es lo que mejor les acomoda y ya saben que ese día, si la semana la tuvo muy complicada y no te pudo contestar o cualquier cosa, sabes que hay un día a la semana donde tocas base, cómo te fue y eso le da tranquilidad
mucha tranquilidad, creo que es más a los papás que a los niños, pero bueno, porque al principio para ellos todo es nuevo, van a estar muy ocupados haciendo nuevos amigos, van a tener muchas actividades y más bien a los que nos pega fuerte, esos primeros, yo diría primer mes es a los papás, que claro, cuando hablas con ellos, los ves contentos, que todo está perfecto, que están felices, eso te da una gran paz también. Hablar, hay ciertos temas que es importante hablar, a ver cuáles son las expectativas de las calificaciones. Este tema de pedir ayuda lo he visto mucho con estos adolescentes, con esta generación, les cuesta mucho pedir ayuda, sienten que pedir ayuda es como verse débil, algo así. Es importante que sepan que en la universidad tienen muchos recursos y si están atorándose en alguna materia, si les está costando acoplarse al lugar y todo, siempre hay lugares, hay un centro de salud mental, tienen el tema de apoyo a estudiantes internacionales, o sea, las universidades están para apoyar a sus estudiantes y saber que ellos pueden hablar, si tienen algún tema con un profesor. Yo les recomiendo muchísimo que el primer día de clases se presenten con el profesor. Van a haber clases de 25 estudiantes o van a haber clases de 200 o 300 estudiantes, depende de la escuela en la que estén. Y entonces siempre es buena práctica como presentarse con el profesor y empezar bien, como decir, oiga, soy fulanito de tal y vengo de aquí, y eso siempre va a ayudar. Hablar un poco de el presupuesto mensual. Sí es importante, establezcan un presupuesto y después pueden ajustar, pero sí es importante porque, ¿qué pasa? A veces dicen, no, es que el fin de semana nos fuimos a un restaurante o nos fuimos a la ciudad y fuimos por aquí, por allá. Entonces sí es importante establecer un presupuesto y que ellos sepan, pues, con lo que cuentan durante el mes y les sirve para saber manejar las finanzas. Esto es una gran experiencia de vida, irse a estudiar afuera, manejarte a ti mismo, entender tus valores, ser cumplido, responsabilizarte de tus cosas es una gran experiencia. Entonces, tener un presupuesto es algo que les va a ayudar muchísimo, tanto a los niños como a los papás. Y luego hablar del tema de viajes con amigos. Se utiliza mucho el Spring Break, hagan de cuenta que es como la Semana Santa, es una semana que les dan en la primavera y generalmente se usa mucho que alguien los invite a casa de alguien y entonces, bueno, eso es parte de lo que ustedes tienen que hablar y decir si los vamos a permitir o si hay presupuesto para que vayan o no hay presupuesto para que vayan, pero todo esto es como el manejo de expectativas. Son temas que si ya están hablados va a ser mucho más fácil de abordar cuando venga la situación. También hablar de las salidas de noche. Es importante que no anden solos. Aunque Estados Unidos sea un lugar o donde sea que vayan universitario, donde van a estar bien y hay mucha seguridad y siempre hay policías 24 horas y todo eso, es importantísimo que hablen con sus hijos de el tema de salidas. Si van a salir, que no caminen solos de regreso al dorm. A veces hacen una fiesta en una fraternidad o algo así, van y no sé, si quieren regresar solos, no es buena idea. Entonces, hablar de esos temas es muy importante. Luego, encontrar un balance. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, van a querer salir, van a querer socializar, pero también tienen que estudiar y también tienen que lavar. Me acuerdo, mi hija me llamaba y me decía, es que el cuarto se ensucia muchísimo. Y yo decía, sí, pues tienes que aspirar, aunque sea una vez a la semana. Entonces, bueno, eso se los dejo ahí. Ahora,
¿Cuáles son las maneras en que podemos apoyar a la distancia? Bueno, hacerlos que tomen responsabilidad. A veces, teniéndolos en casa, es muy fácil para nosotros resolverles las cosas y me incluyo ahí, siempre estoy como adelante y aquí ya es hora de que empecemos a soltar. Entonces es buena idea que ellos tomen responsabilidad de sus finanzas, de su cuidado personal, de cómo quieren mantener su cuarto o recámara. Todas esas cosas es parte de crecer. Entonces, la experiencia de mandar a los hijos a estudiar afuera, que es un gran esfuerzo de todos nosotros padres, también es una invitación a ayudarlos a crecer. Mantenernos en contacto, como les decía, es importantísimo y decir, ok, no me tienes que llamar, pero por lo menos me contestas el WhatsApp, sí, mamá, todo está bien, y es como para darle paz a los papás. Escuchar activamente, ¿qué significa esto? Escucharlos y, y hacerles esa pregunta si les llaman, tengo este tema, tengo esta cosa, ¿y tú qué piensas? Siempre con ese tipo de preguntas, decir, ok, entiendo que estás estresado, ¿y tú qué piensas? ¿Qué crees que podría ser la solución? Eso es mejor que nosotros brincar a dar la respuesta. Recordarles, o sea, casi que ser nosotros como sus porristas, de que tienen que involucrarse. Ahí todo el mundo está igual, la mayoría de la gente no va a la universidad con su mejor amigo, entonces están muy abiertos a conocer gente, todos están nerviosos. Entonces sí decirle, tú tienes que ser proactivo, involucrarte en las actividades de la universidad, eh, todas esas cosas, ver qué es lo que te gusta hacer, el que es deportista, que vaya a ver los deportes que hay, cómo se pueden involucrar, todo eso es importante, que no se vayan a quedar metidos en no, nadie va a ir al dormitorio a decirles, vente para acá, vámonos para allá, no, eso no sucede. Tienes tú que ser proactivo en querer ser parte de las actividades y de la universidad. Entonces, sí es importante que hablen de eso con sus hijos. Y bueno, lo que hablaba antes, escuchar activamente y regresarles la pregunta de situaciones difíciles, cómo crees que la vas a manejar, qué crees que puedas hacer, a quién le puedes preguntar, eso. Muy importante, hay una cosa que tienen todas las universidades que se llama office hours. ¿Qué significa? Estas son horas que los profesores establecen para que después del horario de clases puedan acercarse los estudiantes a pedir ayuda, que si no entendieron algo, entonces que sepan que deben utilizar este tiempo, aunque hayan entendido perfecto la clase, nada les quita ir a ver al profesor si es una materia que les encanta todo o una materia difícil también, vale la pena porque van a ayudar a una persona que conocen, que ya le han visto la cara, versus a alguien que al final del semestre llega a pedir ayuda de la nada. Saber que en todas las universidades hay servicios de tutoría, también servicios de consejería y esto, cada niño va a tener su counselor. Entonces, a la hora de escoger las clases del siguiente semestre, tienen la oportunidad de reunirse con su counselor y pedir ayuda. Career Services también es como la oficina de empleo, ya cuando se acercan más a finalizar su carrera, se acercan a esta oficina donde los ayudan a preparar su currículum, a buscar trabajo, tienen actividades y eventos con diferentes compañías. Eso es importante también que lo tengamos como en mente. Otra cosita que este recurso que se me hace importantísimo, este señor, a ver si le toman foto, se llama Harlan Cohen.
es excelente, o sea, cualquier tipo de situación que ustedes se puedan imaginar que pueda suceder en una universidad, este señor ya tiene algo sobre el tema. Es un New York Times best-selling author, o sea, tiene un libro. Es impresionante los consejos que da, no solo para estudiantes, sino también como para padres. Entonces, se los recomiendo muchísimo que lo busquen, de veras, sobre todo esas primeras semanas que regresamos a casa, ayuda muchísimo y les da tips, como les dije, tanto a estudiantes como a los papás. Y bueno, para finalizar, les dejo este pensamiento que hoy comienza una nueva etapa para sus hijos y para ustedes también. Es importantísimo que confiemos pues en todo lo que ellos han aprendido en casa y mm, aunque estemos a la distancia, hay que recordar que somos su apoyo y el apoyo en casa va a ser su ancla más fuerte. Es importantísimo que ellos lo sepan, que pueden confiar en ustedes, que cualquier cosa que necesiten la compartan con ustedes, que están a una llamada de distancia. Y pues sí, es un poco lo que les quería compartir hoy y estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan, encantada de la vida. Si necesitan algo, eh, aquí estamos. Si quieren preguntar algo, lo pueden escribir en el chat o pueden usar su micrófono. Adelante. Bueno, si no tenemos preguntas, les deseo muchísima suerte en esta etapa nueva. Vienen cosas muy lindas para sus hijos, la mejor de los éxitos a todos. Y aquí estamos, cualquier cosa que necesiten. Ya tienen nuestro WhatsApp de Customer Service. De veras, con todo corazón, estamos aquí para apoyarlos. Hola Gloriana, ¿cómo estás? Hola, Soy Cori, ¿cómo Corina. están? Bien, gracias. Yo nada más te quiero agradecer el acompañamiento que nos has dado a mí y a mi hija, que ha sido de lo mejor, todos los tips que nos has dado, tus asesorías, tus orientaciones, tu paso a paso junto a este proceso tan importante para mi hija. Y lo quiero externar de manera personal y que todos sepan que eres una excelente guía, una excelente coach y estamos bien agradecidas contigo por todo tu apoyo. No, Entonces, estamos encantada. muy afortunadas de que te pusieran en nuestro camino y muchísimas gracias por todos estos tips que nos estás dando que nos sirven bastante, pues tú ya tienes amplia experiencia con tu hija y eso pues nos ayuda mucho en cuestión de todos estos tips que nos das que pues estábamos completamente perdidos, yo no los conocía. Entonces te agradezco muchísimo. Encantada, Cori, y muchísima suerte a Cami. Ya sabes que aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Pues bueno, buenas noches. Les vamos a compartir la presentación y hay otra cosita que les quería compartir y se los vamos a enviar, que es un documento con las palabras que más se usan para denominar ciertas cosas y la definición para que las tengan ahí. Entonces, esas se las vamos a estar compartiendo en estos días. Pues buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Mil gracias, estuvo increíble. Encantada. No sé si Fer tenga alguna pregunta para usted. Fer, ¿cómo estás? Estás en mute. Buenas noches a todos y les deseamos la mejor de las suertes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Creo que ya se salió. Ella creo que tenía por ahí algún tema de comunicación con la escuela, pero yo quería que ella se lo Sí, comentara porque es la que tiene exactamente el dato, pero si no que le mande un chat o a ver. sí, encantado, Julio, que me mande un chat y vemos a ver qué es lo que está pasando. Tal vez puede ser el horario en que esté hablando. De hecho, hoy en la mañana eh, tengo una amiga que justo su hijo va a Catholic y me decía que con mucho gusto también podía hablar con ustedes. Ah, excelente, le voy a agradecer muchísimo. Y yo en lo personal tengo por ahí la duda del tema para lo de la solicitud de la visa de Ajá, estudiante. sí. No sé si se vaya a complicar o se vaya. Ya hay varias personas que ya han estado yendo a la embajada de México, o sea, que tenían ya la cita para la visa y, Ujú. y lo que les han ido comentando es que pronto se va a abrir ya para que puedan hacer las citas y que no va a haber problema, o sea, pareciera que no va a haber problema con los estudiantes mexicanos. Ah, ok. Ujú. Sí, ya ve que le habíamos comentado anteriormente que Fer salía, entonces regresando del viaje que va a hacer, pues ya tendría que empezar a hacer el trámite. Lo importante, yo les recomiendo es que saquen la cita antes de que se vaya. O sea, ojalá se pueda Ok. hacer eso. Sí, 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 de acuerdo. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Bueno, buenas E- noches. Excelente noche. Excelente noche para todos.